Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, en México, dándole la bienvenida y diciéndole que este es un muy buen día para tener un encuentro con el Señor. Un encuentro en el que Dios hable hoy, porque necesito recordarle que Dios está muy interesado en que usted y yo tengamos un encuentro con Él. Dios está muy interesado que en medio de las condiciones que estamos viviendo, le escuchemos. Él tiene tanto que decirnos y quiere que usted y yo lo escuchemos. Por eso le agradezco a usted la oportunidad que me da de compartir estos minutos juntos y que nos acerquemos hasta la misma presencia de Dios. En estos domingos, invitándole para que juntos podamos analizar unas reflexiones muy interesantes que Dios nos permite realizar mientras leemos en su palabra el libro de Jonás. Jonás fue un profeta que vivió hace muchos años y que solamente nos dejó 4 capítulos en su profecía. Un libro muy interesante, el cual le invito para que usted pueda escudriñarlo. La semana pasada comenzamos con estas reflexiones y comenzamos a analizar precisamente las paradojas del cristianismo moderno a través de las actitudes que tomó Jonás en el capítulo 1. Hoy quiero invitarle para que sigamos reflexionando en este libro de Jonás, en este personaje, pero además en este día también, en la ciudad a la que él tenía que llegar para predicar la palabra de Dios. Y bueno, yo quiero preguntarle si usted cree conocer a Dios. No sé qué tanto piense usted que conoce a Dios. Muchas personas dicen que conocen a Dios y piensan en Él como un viejito cascarrabias que está buscando a quién castigar o a quién hacerle la vida difícil. Yo no sé cuál sea la perspectiva que usted tenga de Dios, pero nada más lejos de la verdad. Dios no es un viejito cascarrabias que está enojado y todo el tiempo buscando a quién castigar o con quién desquitarse o a quién hacerle la vida difícil. Dios es el único Dios verdadero. Y Él es un Dios de amor, un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Es un Dios de amor porque Él no tiene amor, Él es amor. Y Él nos ama sin importar que nosotros tengamos algo en nosotros mismos que nos permita el privilegio o el merecernos ser amados. Él nos ama porque Él es amor. Nada tiene que ver lo que somos o lo que hacemos. Él es amor, pero además es un Dios de gracia. Y es de gracia porque nos regala cosas que no merecemos. Él nos bendice, Él nos provee, Él nos cuida, Él nos da cosas que no nos merecemos. Y eso lo hace ser un Dios de gracia, pero además es un Dios de misericordia. Y es un Dios de misericordia porque no nos da lo que sí merecemos. Los seres humanos somos malos por naturaleza, tal vez unos más y otros menos, pero todos somos malos y hay muchas cosas que nos merecemos. Merecemos castigo, merecemos reprensión, merecemos que no nos bendiga, merecemos tantas cosas, pero Él no nos da lo que nos merecemos. Entonces el Dios que nos presenta la Biblia, el Dios único y verdadero, es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Así que no importa cuánto y cómo le fallemos a Dios. No importa cuánto y cómo le ofendamos. Dios siempre está dispuesto a darle al ser humano, a darle a usted y a darme a mí otra oportunidad. Y así se ha titulado esta segunda reflexión en el libro de Jonás. Otra oportunidad. Porque este Dios de amor, de gracia y de misericordia es el único Dios de segundas oportunidades. Un Dios que mientras vivamos siempre nos da a cada uno de nosotros otra oportunidad. Y Jonás es el claro ejemplo del Dios de las segundas oportunidades. Y no solamente Jonás, también cada habitante de esta ciudad de 120,000 personas, Nínive. Por eso quiero invitarle para que en esta reflexión podamos ver a través de la palabra de Dios ese corazón tan grande que hay en nuestro Dios para darle a usted y a mí otra oportunidad. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, te damos gracias por esta nueva oportunidad para escucharte hablar. Gracias por la oportunidad de acercarnos hasta el trono de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Háblanos. Habla a nuestro corazón y muéstranos, Señor, cómo a pesar de nosotros mismos, tú hoy nos das a cada uno otra oportunidad. Permítenos no solamente escuchar la oportunidad, sino aprovecharla. Y yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Creo que usted y yo podemos tener en claro, por lo que vimos la semana pasada, que Jonás era un mal cristiano. Era un mal siervo. Él le falló al Señor, lo desobedeció descaradamente. Sin embargo, nos encontramos con este hermoso Dios que le da a cada uno de nosotros una segunda oportunidad. Por eso quiero invitarle para que podamos analizar tres cosas que me parece muy importante que conozcamos y que sepamos de nuestro Dios y de cada uno de nosotros, para que en este día aprovechemos esta otra nueva oportunidad que Dios nos está dando. Y bueno, usted recordará tal vez cuando vimos la semana pasada en el primer capítulo de Jonás, que Dios había escogido a Jonás para que él fuera su profeta y fuera a una ciudad llamada Nínive, para que pudiera compartirles ahí las palabras del amor de Dios y del evangelio de salvación. Pero Jonás, sabiendo que era un pueblo malvado, decide no obedecer a Dios. Y descaradamente, en lugar de irse a Nínive, se va para otro lugar, tratando de huir de la presencia de Dios. Lo que llama la atención es que Jonás escucha a Dios hablarle, sabe lo que tiene que hacer, y aún así desobedece. Y tal vez pudiéramos criticar mucho a Jonás, pero hay algo que creo que es importante que aceptemos cada uno de nosotros. Y es que todos podemos fallar. Todos podemos fallar. De hecho, todos le vamos a fallar a Dios. Porque somos imperfectos, porque somos pecadores, porque somos humanos. Pero qué importante es que aceptemos que todos podemos fallarle a Dios. Quisiera invitarle a recordar aquí las primeras palabras en el libro de Jonás, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pensemos una vez más en Jonás. Jonás escucha a Dios, tiene un encuentro con Él. Dios le habla, Él lo escucha. Y le dice claramente: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Jonás escucha a Dios, sabe lo que tiene que hacer, y en lugar de hacerlo, desobedece. Hace exactamente lo contrario. En lugar de irse hacia Nínive, toma un barco que va a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Decía hace un momento que podemos criticar a Jonás, pero ¿no le suena conocido este proceso? Oímos lo que Dios dice, sabemos lo que tenemos que hacer y hacemos exactamente lo contrario. Yo no sé si está hablando de Jonás, o está hablando de mí, o tal vez esté hablando de usted. Porque todos nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros, escuchamos lo que nos dice, pero la mayor parte de nosotros, en la mayor parte de las cosas que Dios nos habla, hacemos exactamente lo contrario. Lo desobedecemos descaradamente. Oímos, sabemos y desobedecemos. Es el proceso que todos los seres humanos estamos experimentando. Es el proceso por el que todos los seres humanos pasamos. Por eso quiero compartirle también en la Biblia, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, escuche cómo se desarrolla de pronto este proceso en nuestras vidas. Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 23. Dice aquí la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la historia de nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabe de Dios, conoce de Dios. Sabemos los principios morales que sembró en nuestras vidas.
A través de la creación podemos experimentar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios personal. A través de las cosas que hemos vivido personalmente, conocemos de un Dios que nos ama y que nos da oportunidades. Un Dios que es Dios de amor, de gracia y de misericordia. Conocemos a Dios, sabemos de Dios. Pero todos nosotros decidimos no glorificar a Dios, no tomarlo en cuenta. Nos envanecemos en nuestros razonamientos, empezamos a actuar conforme a lo que nos dice nuestro propio corazón o a lo que vemos que todas las demás personas hacen. Llega el momento donde lo que veíamos malo, decidimos que ya no es tan malo. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Porque todos podemos fallar. Todos pecamos. Al final del capítulo 1 de Romanos, en el versículo 32 y luego el siguiente verso, el capítulo 2:1 dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ninguno de nosotros puede juzgar a los demás. Hoy en día el mundo que se siente bueno, el mundo que se cree religioso, el mundo que se cree cristiano, está viviendo una de sus más grandes paradojas. Porque se sienten tan justos que están juzgando a los demás pecadores. Los otros pecadores se sienten tan buenos y tan lógicamente correctos que están juzgando a los cristianos que les juzgan. De tal modo que todos comenzamos a juzgarnos los unos a los otros. Y tal como lo dice el Señor a través del apóstol Pablo, tú y yo somos inexcusables porque también pecamos, porque también fallamos. Todos podemos fallar y de hecho todos fallamos. Jonás falló, recibió el mandato de Dios sabiendo lo que tenía que hacer. Él decidió desobedecerlo voluntariamente. Él huyó de la presencia de Dios. Pero el libro no solamente habla de Jonás, también nos habla de Nínive, de todos los habitantes de esta gran ciudad. Dice ahí en el versículo 2 del capítulo 1, que Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Todos fallamos. Jonás pecó contra Dios. Pero todos los habitantes de Nínive, como todos los habitantes del mundo, somos malos. Somos pecadores, somos desobedientes descarados, pecamos contra Dios y por eso en Romanos 3:23 el Señor nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos fallamos, todos pecamos, unos mucho, unos son malvados, son perversos como la gente de Jonás, que su maldad llega hasta el cielo. Algunos otros tal vez nos sentimos como Jonás, que solo desobedecemos en algunas cosas, en pequeños mandamientos que no son tan difíciles o tan gravosos o que no son tan importantes. Pero todos fallamos, unos mucho, otros poco, pero lo cierto es que los muy malos, los perversos, los no tan malos y los buenos, todos fallamos. Todos podemos fallar, todos pecamos. Y como consecuencia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como Jonás, tendremos que pagar las consecuencias. Dice aquí en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es la manera como Dios estaba llamando la atención de Jonás. Pero en el mismo capítulo 1, en el versículo 15, dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tuvieron que lanzar a Jonás al mar. Las consecuencias del pecado vienen para todos. Todos tenemos que pagar y sufrir las consecuencias de nuestros pecados, porque todos fallamos, todos podemos fallar.
Nínive también tenía que pagar las consecuencias de su pecado. Si vamos un poquito más adelante al capítulo 3, en el versículo 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La consecuencia para Jonás fue que vino esa gran tormenta y tuvo que ser arrojado al mar. La consecuencia para el pueblo, la ciudad de Nínive, era que iban a ser destruidos por su maldad, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero me encanta cómo termina el capítulo 1 de Jonás, porque ahí dice ahí al final: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Note por favor este detallito. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios tenía preparado. Y mire, es cierto, todos fallamos. Todos podemos fallar. Pero Dios tiene preparado algo para darle a usted y a mí otra oportunidad. Estaba preparándose para darle a Jonás otra oportunidad. Estaba preparándose para darle a Nínive otra oportunidad. Y hoy en día, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho, a pesar de que seamos muy malos o no tan malos, Dios quiere darle a usted y quiere darme a mí otra oportunidad. La pregunta es: ¿la vamos a aprovechar? Y es que después de aceptar de que todos vamos a fallar, también hay otra cosa que tenemos que aceptar. Y es que todos debemos reconocer. Todos debemos reconocer. Mire, Jonás, déjame leerle el capítulo 2, porque aquí nos encontramos con Jonás dentro de ese gran pez que se lo tragó. En eso se terminó el capítulo 1. Dice el capítulo 2: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi corazón llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí encontramos a Jonás reconociendo su pecado. ¿Cuántas veces Dios prepara algo? Para Jonás fue un gran pez que lo tragó y lo tuvo dentro durante 3 días. Pero tal vez para usted y para mí ese gran pez es un gran problema económico, un gran problema familiar, una enfermedad que sobrecoge nuestro corazón. No sé cuántas circunstancias Dios prepara y permite para que usted y yo tengamos la oportunidad de reconocer. Porque es cierto que todos podemos fallar, pero también es cierto que habiendo fallado, todos debemos reconocer. Qué importante es humillarnos delante de Dios y reconocer nuestro pecado delante de Él. Qué importante es, como hizo Jonás, que podamos clamar desde lo profundo de nuestro corazón, reconocer que fallamos y pedirle otra oportunidad. Cuando usted y yo reconocemos nuestro pecado, es entonces cuando podemos arrepentirnos. Pero el orgullo muchas veces nos lleva al endurecimiento de corazón. Reconocer es el primer paso. Aceptar que es nuestra culpa. No justificarnos. No responsabilizar a ninguna otra persona o a las circunstancias. Ni siquiera echarle la culpa a Dios. Reconocer que fuimos nosotros los que fallamos. Y eso nos llevará al verdadero arrepentimiento. Como el rey David experimentó algo semejante. Permítame leerle aquí en el Salmo 32,
Versículos del 1 al 5. Escuche las palabras de este hombre. Él dijo: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verdadero arrepentimiento. Jonás lo tuvo, lo experimentó dentro de ese pez, pero no solo Jonás. Quiero invitarle a ver también aquí en el capítulo 3 de Jonás, los versículos del 4 al 9, cómo también toda la nación, de toda la ciudad de Nínive, experimentó este reconocimiento de pecado. Aquí Jonás capítulo 3, versículos del 4 al 9. Dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Es interesante cómo una ciudad de 120,000 personas puede reconocer su pecado. Cuando yo leo esto me doy cuenta de que la gracia, el amor y la misericordia de Dios no tienen límites. Porque Él está llamando a nuestras vidas y pidiéndonos que tengamos este reconocimiento. Pero todos debemos reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado. Y como Jonás y como el pueblo de Nínive, podemos recibir de Dios otra oportunidad. Y recordemos que la gente de Nínive era muy malvada. Tan malvada, dice, que su maldad llegó hasta el cielo. Por eso Dios había decidido destruirlos. Y sin embargo, todos, desde el rey, desde el más grande hasta el más chico, reconocieron su pecado. Decidieron dejar su mal camino, se arrepintieron y buscaron la misericordia de Dios. Piensa entonces, no importa si soy muy malvado como cualquiera de los habitantes de Nínive, o no tan malvado como ese profeta desobediente, Jonás. Todos debemos reconocer que pecamos contra Dios y recibimos así de parte del Dios de misericordia otra oportunidad. Pero vea qué importante es. Todos debemos reconocer nuestro pecado. Y en este maravilloso ejemplo de Jonás y de Nínive, podemos entender una cosa más que también es muy importante que aceptemos. Esta otra oportunidad, todos la podemos aprovechar. Todos la podemos aprovechar. Este Dios perdonador, este Dios de segundas oportunidades, este Dios que siempre da otra oportunidad, es el Dios que nos presenta la Biblia. Es el Dios que se nos presentó en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el Dios que habla hoy y que le está hablando a usted. Este es el Dios que quiere darle a usted otra oportunidad. Pero el punto es si usted la va a aprovechar. Aquí en el capítulo 2, en el último versículo de Jonás 2, después de que este hombre reconoció su pecado de desobediencia dentro del pez, dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y luego en el versículo 1 del siguiente capítulo dice,
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Aquí está la segunda oportunidad para Jonás. Después de que es vomitado por el pez, Dios vuelve a decirle, como si fuera la primera vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y vas a predicar todo lo que yo te diga. ¿Qué pasó con la primera? Dios no se levantó y le dijo: ¿ya aprendiste la lección? Entonces ahora sí vas a aprovechar otra oportunidad. Para Dios era como si fuera la primera vez. Tan grande es su misericordia. Vuelve a darle el mensaje como si fuera la primera vez. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella las palabras que yo te voy a decir. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Esta vez no compró un boleto para huir a Tarsis. No trató de irse lejos de la presencia de Dios. Esta vez obedeció. El verdadero arrepentimiento nos hace cambiar de camino, cambiar de dirección, dejar nuestra vida de pecado, dejar nuestra desobediencia y volvernos a Dios. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Jonás. Porque Jonás conocía al Dios que ni sin importar cuánto, cómo y qué tan malo seamos, no solo está dispuesto, sino deseoso de darnos otra oportunidad. Sin importar cuánto le hayamos fallado, sin importar cuánto hayamos pecado, sin importar qué tan malvados somos, Dios está deseoso y dispuesto de darnos otra oportunidad. A cristianos desobedientes como Jonás, o a personas malvadas sin Dios como los habitantes de Nínive. Y yo no sé usted, pero a mí me parece maravilloso que tengamos un Dios así de misericordioso. Porque aquí lo enorme y maravilloso también es que esta otra oportunidad que Dios nos da, todos la podemos aprovechar. Usted puede aprovechar esta otra oportunidad. El hombre o la mujer más malvados en el mundo también pueden aprovechar esta oportunidad. Porque es el anhelo de Dios. Aquí permítame recordarle también lo que Dios nos dice. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5. Escuche por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el anhelo de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y un poquito más adelante, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, escuche también lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el anhelo de Dios, que ningún ser humano perezca, sino que todos, reconociendo su pecado, aprovechen esta nueva oportunidad y se arrepientan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca, y por eso ideó este maravilloso plan de redención para usted y para mí. Un plan que mientras tengamos vida será otra oportunidad de rehacer nuestra vida, de tomar la dirección correcta, de ser salvos para siempre. Aquí en la misma palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, permítame leer las hermosas palabras que Dios nos da. Juan 3, del 16 al 19. Escuche por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero escuchó bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree. Y es que esta otra oportunidad para vivir, para ser perdonados, para cambiar de vida, para morir al pecado y tener la libertad en Cristo, esta otra oportunidad, esta nueva oportunidad, todos la podemos aprovechar. Como lo hizo Jonás. Él aprovechó la segunda oportunidad, salió del pez y fue e hizo lo que Dios le había dado. Como los ninivitas. Reconocieron, se arrepintieron, cambiaron de camino y recibieron el perdón de Dios. O como el rey David, cuando él pecó contra Dios, y hace un momento le leí el Salmo 32, él se sentía bienaventurado porque su maldad fue perdonada cuando él finalmente aceptó que había pecado y se lo declaró a Dios. Aprovecharon esta otra oportunidad y Dios los perdonó. Dios les dio salvación, libertad y una nueva vida. Pero lo cierto es que esta otra oportunidad también la podemos rechazar. Hoy, usted y yo, el mundo entero que vive todavía, tiene de parte de Dios otra oportunidad. La pregunta sigue siendo, ¿la vamos a aprovechar o la vamos a desechar? Y aquí permítanme presentarle el desafío que nos presenta de nuevo esta profecía de Jonás. Primeramente, los cristianos desobedientes. Reconozca su pecado. Vuelva a Dios, clame a Él como Jonás y cumpla sus votos. Obedezca a Dios, haga lo que le está pidiendo que haga. Y a las personas malvadas, que se sienten tan malvadas como los ninivitas, escuchen el mensaje de Dios. Viene para su alma destrucción, condenación, si usted no cree en Jesucristo. Así que hoy Él está dando a usted otra oportunidad de encontrarse con su Salvador. Dios envió a su Hijo porque le ama a usted. Dios le ama a usted, no importa qué tan malo sea, no importa qué tan malvada o perversa sea su alma, Dios le ama a usted y por usted envió a su único Hijo para que a pesar de todo usted pudiera recibir otra oportunidad. Otra oportunidad. Y tal como lo dice el Señor aquí en el Evangelio de Juan, Jesús no vino al mundo para condenarnos. Él no vino a condenarle a usted. Él no vino a condenarnos, sino salvarnos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero es su decisión. Es su decisión. Dice el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer marca la diferencia. Y esta es la otra oportunidad que Dios le da de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No se trata de qué tan malo o tan mala sea. No se trata de qué tan bueno o tan buena sea. Se trata de creer o no creer. Hoy usted tiene otra oportunidad para decidir creer en Jesucristo. Porque como dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces la decisión es sobre qué ama más. ¿Ama más las tinieblas y sus obras malas como para quedarse donde está? ¿O quiere la luz de Jesús, el perdón y una nueva vida?
Este es el desafío. Aproveche esta otra oportunidad que el Señor le está dando. Aprovéchela. Hoy es el día. ¿Va usted a aprovechar esta oportunidad? Un último pasaje que quiero leerle. Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7. Escuche por favor. Dice el Señor: por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David como se dijo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. El desafío es para hoy. Hoy usted tiene otra oportunidad. Crea en Jesucristo. Reciba el perdón de sus pecados, nazca de nuevo y comience una nueva vida con Dios en usted, con Jesús dentro de usted. ¿Va a aprovechar esta otra oportunidad que tiene? Hágalo. Padre bendito, si alguno que está escuchando este mensaje hoy quiere depositar su fe en ti, quiere creer, quiere este cambio de vida, quiere el perdón de sus pecados, por favor, que tu Espíritu le guíe a este encuentro salvador y transformador contigo. Que puedan reconocer su pecado, que humildemente acepten que pecaron contra ti y te pidan perdón y que cambien su camino ahora hacia ti. Recíbelos, perdónalos y acompáñalos el resto de su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Usted no puede dejar para mañana esta otra oportunidad. Espero que el Señor haya hablado a su corazón, que usted aproveche esta nueva oportunidad que tiene. Comparte este mensaje con otros que también necesitan aprovechar otra oportunidad que Dios les da, porque no importa cómo seamos, Él tiene para nosotros perdón y vida nueva. Si el Señor nos lo permite, yo quiero invitarle para que sigamos reflexionando en este libro de Jonás. Y si Dios lo permite, con vida y salud, nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.